Bien, y el caso del triple narcofemicidio cobró una vuelta, un giro que cambia un poco, sobre todo el foco respecto de quién es el líder de la banda narco que dispuso ese crimen de las 3 chicas. Lorena Maciel es periodista, cubre temas judiciales, viene siguiendo este caso muy de cerca desde TN y sus redes. ¿Cómo va, Lore? Buen día. Hola María, ¿cómo estás? Buen día. Qué bomba la declaración, la tengo acá en mis manos, ahí te mandé unas 3-4 páginas que son difíciles de comprender porque da muchos nombres, pero realmente están los fiscales, todos los investigadores están como con mucho estupor con los detalles que contó Celeste en su declaración ayer. Celeste Magalí González Guerrero, que es una de las detenidas que termina contándole detalles hasta ahora completamente desconocidos a los fiscales y que lo que dice es que Pequeño J no sería el jefe de la organización como se supuso al comienzo. Pequeño J aparentemente no estaba tan solo acá en la Argentina como nosotros creíamos, porque tiene un primo, porque hicieron una videollamada a alguien a quien llaman abuelo y tío, a varios le llaman tío, por lo cual evidentemente Pequeño J, toda esta expertise que hablamos el otro día que aprendió lamentablemente, ¿no? Por decirlo así, en Trujillo, de cómo liderar una banda narco, cómo vender droga, cómo organizar, cómo manejar un territorio. Lo aprendió sobre todo de su tío, él tiene un tío que se llama Kevin. Su papá lo mataron, su tío estuvo preso por extorsión, muy famoso extorsionador en Trujillo, y aparentemente este tío de Pequeño J vive en La Paz. Ahora Bolivia. Yo no sé, María, hasta dónde está en La Paz o no está acá y lo están buscando. Ajá. Ahora, ¿a quién señala ahora esta detenida como el responsable máximo de la organización? Ella señala a unos peruanos a los que responde Pequeño J, que estaban ahí, pero no es clara. Ella señala a muchísima gente, ¿no? Pero de hecho los investigadores están preguntándole por un tal Gordo Dylan, que sería también un peruano, que esto lo están averiguando por otro lado, porque ella dice que no lo conoce. Ella menciona a tío y abuelo, que son los que convocaron a esa comunicación por Sanji, ¿viste? Esta red que vos habías dicho, María, esta aplicación donde por videollamada mostraron cómo la mataban a las chicas. Hasta ayer pensábamos que el que había convocado a esta videollamada y era autor intelectual era Pequeño J. Ella lo ubica, Pequeño J, en la escena del crimen, no lo ubica desde otro lado. De probarlo es mucho más fácil para la extradición y todo, pero bueno, lo tienen que probar. Siempre hay que recordar, María, que ella puede mentir, porque ella está imputada, ella está muy comprometida. Muy. Claro, porque ella estaba en la casa de Florencio Varela, donde se encontró el cuerpo de las chicas. Lo que ella dice es que el jefe de la organización narco sería Víctor Lázaro, ¿no? Sotacuro Lázaro, que estaba ahí también, que está detenido también. Y lo que dice es que las chicas, supuestamente, 2 de ellas le habían robado a este Lázaro 30 kilos de cocaína. No, pero Lázaro no es jefe. Víctor Sotacuro, que hasta ayer pensábamos que era un chofer, Víctor Sotacuro está mucho más comprometido, le habrían robado la droga. Su sobrina, que declara hoy Florencia, también está comprometida porque está en pareja con un ciudadano peruano que también integraría esta banda. Pero ella no menciona a Sotacuro como el jefe máximo. Ella menciona a otras 2 personas, a los que responde Pequeño J, que son, digamos, un poco los que manejan todo, los que pagan, pero ella no sabe quién son. Entre tanto, hay bandos intermedios, hay mandos intermedios. Sotacuro es uno de ellos. O sea, hasta ayer era un señor, un remisero asustado que se había escondido en Villazón, Bolivia, y ahora resulta que es quien le pagó $1000 para subalquilar la casa, que después se lo sacó. Es quien le robaron como 30 kilos de cocaína, supuestamente, y por eso el ajuste de cuentas. Hay bandos intermedios, o sea, no se sabe exactamente dónde termina esto hacia arriba. Sí se está empezando a componer un poco la organización de la banda y los que estuvieron en la casa para matar a las chicas. Y también la historia de las chicas, ¿no? Sabes que el otro día leía, no sé si la leíste, estamos charlando con Lorena Maciel, periodista especializada en judiciales, un
una nota que publica Anfibia que cuenta un poco la historia de vida de ellas y un poco de lo que es todo, como de la prostitución de estas mujeres en Flores y cómo los vecinos las conocían. Tiene el testimonio de una vecina que dice que bueno, que nada, las noches de frío por ahí iba y le acercaba algo caliente y cómo las chicas estaban ahí, sobre todo Lara de 15 años, nada, prostituyéndose y después evidentemente caen de alguna manera en la red de estos narcos también. Bueno, y cuando desaparece María, la mamá de Lara va a la comisaría porque no le tomaban la denuncia y era una menor de edad, diciendo, desapareció mi hija, no le toman la denuncia, entonces vuelve y dice, escuchen, mi hija se prostituye y toma tusi, es consumidora de tusi, las 3 chicas. Y ahí recién empiezan a tomar en cuenta la denuncia de las 3 madres, para que te des una idea cómo el nivel de soledad con las que, y con las que se manejaban estas chicas y también el nivel de falta de contención, porque todos sabían que las chicas tenían una adicción a las drogas, estaban con gente pesada y por supuesto que ejercían la prostitución, que esto lo ha dicho hasta Antonio, el abuelo de una de las chicas, ¿no? Uh-huh. Sí, una historia tremenda también, la de ella que se solapa con esta historia, ¿no? A ver qué grado de penetración territorial tiene además también toda esta banda dedicada al narco con ramificaciones en capital, en los barrios populares, en las villas de la capital y operando en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Por eso, acá hay mucha gente hoy. También Florencia, la sobrina de Sotakuro va a hablar, ya están viendo allanamientos, estamos ubicando demasiada gente en la escena del crimen. A mí, no me da la cabeza para unir a todos. Por un lado, la pareja de Celeste, Miguel Villanueva Silva, el peruano, que ella dice que con un destornillador mató a Brenda. Víctor Sotakuro, que está claro que ya estaba en el lugar y que es una pieza clave en todo este crimen porque es a quien le roban la droga. Pequeño J, Osorio, el que agarraron también con Pequeño J en Perú. Osorio es el que cava la fosa junto a otras 2 personas que son Paco y Nero. ¿Sabés cuántos años tiene Paco, María? No. 16. 15 o 16. Y vos sabés que de Osorio el otro día nos contaba Carlos Burgueño, que nada, cubre economía del compañero de David de muchos años, que cae con la historia a partir de que era un pibe que estudió enfermería, primer profesional de su familia, fue enfermero en el hospital italiano, y en un momento, bueno, cae en esos tipo plata fácil, ¿viste? De redes sociales, te enseño a ser trader, vení que haces plata fácil, se lleva una indemnización del hospital italiano y empieza mete plata en Libra, en la que promocionó Milei. Claro, y aparentemente, como se queda con mucha deuda, empieza a tomar deudas de tipos narcos en el barrio para cubrir las deudas. Con los prestamistas del barrio, que eran narcos. Se va con los prestamistas del barrio y así termina metido en la organización, un pibe enfermero del italiano. Metido también en esta generación que se cree la historia de los que aparecen al lado de un Lamborghini diciendo vení, que te haces millonario de la noche a la mañana. Aparecen también, ¿no?, muy cruzados los destinos de estos jóvenes, ¿no? El de Lara, este pibe Osorio, detrás de todo este trama de este crimen, narcocrimen tan horrendo. Pero bueno, lo que está pasando, Lore, por lo que te escucho, es que las detenidos, en este caso una de las detenidas, hay que ver, como bien decís, están imputadas, con lo cual hay que ver si están diciendo o no la verdad, pero algo se rompe ahí entre los detenidos y empiezan a hablar. Lo que pasa es que ella lo que cuenta, que eso yo sí le creo cuando es la declaración, es que a ella le iban a matar, porque imagínate que ella supuestamente ya no estaba en el lugar, para mí sí estaba en el lugar, pero estaba tan asustada de ver, tan horrorizada de ver la tortura, cómo mataron las chicas que se quisieron, una que se quiso escapar, cómo las fueron matando uno a uno, cómo a Lara le dijeron que se tenía sexo con un hombre que tiene una Glock, un hombre de 30 y pico de años, también peruano, de tez blanca, que todavía no sabemos cómo se llama, que le iban a perdonar la vida. Bueno, ante esta situación de tanto horror, aparentemente esta Celeste, que también formó parte de la banda, no estoy diciendo que pobrecita, ella se quiso escapar, la estaban buscando y se escondió en un hotel de alojamiento. Pero ahí Pequeño J le pide a ella la geolocalización cuando se esconde, al día siguiente del crimen, y ella no la da. Por lo cual, algo de lo que nosotros decíamos, que nos transmitían los investigadores, que es que estaba de cierta manera aliviada cuando la encuentran, es porque ella ya tenía un destino marcado, que era terminar como las chicas. Lorena Maciel, periodista especializada en temas judiciales. Gracias, Lore.
De nada, María. Hasta Hablamos, luego. 8:38 de la mañana, bueno, y una agenda muy cargada y muy diversa. Vamos a pasar a los estrenos de cine de hoy, jueves, Sí, Rolo. ya hablamos de 2 estrenos